Buenas noches. Vamos a comenzar con los temas de la clase de la semana 4, que corresponden a medidas de variabilidad, asimetría y kurtosis. Este video va a abordar el tema de las medidas de variabilidad. Nos vamos a basar en los textos de la bibliografía obligatoria siempre para trabajos prácticos, Cortada de Coan, el capítulo 4, y el apunte de cátedra del profesor Viganzoli. Estos dos textos son exactamente los mismos que para la clase 3, que eran medidas de posición. Tanto el apunte como el capítulo de Cortada de Coan, lo que hacen es abordar los temas de medidas de posición y medidas de variabilidad. Les recomiendo siempre que vean en este caso los videos de la profesora titular Mabel Tejo. Bien, medidas de variabilidad. Hasta el momento nosotros hemos transitado en este aprendizaje de las técnicas estadísticas para nuestra profesión y hemos partido desde el mismo inicio de tener un tema de investigación, querer estudiarlo, determinar no solo qué se estudia, sino sobre quiénes, qué cosas, poder determinar los instrumentos y recoger los datos, organizarlos, presentar tablas, presentar gráficos, y habíamos dicho que las primeras medidas de síntesis, y eso fue lo crucial de la semana pasada, son las medidas de tendencia central que forman parte del grupo de medidas de posición. Son las primeras, las primarias. Sobre la base de estas medidas de tendencia central se organizan casi todas las técnicas con las que trabajamos en la estadística. Hasta este momento habíamos aprendido que estas medidas de tendencia central nos daban una información importantísima, que es sobre qué valores de la variable se concentra la mayoría de los casos. La mayoría está transitando esta cuarentena en su casa o quedó atrapado acá en la ciudad de La Plata porque venía a cursar. La mayoría la está pasando mal, muy mal, regular, bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la mayoría? Vamos a dar un ejemplo de por qué es importante, ¿sí?, a estas medidas de posición acompañarlas, como nos explicaba Cortada de Coan en el capítulo 4, Cortada de Coan en este capítulo que vimos en la clase de la semana pasada, ¿sí? Cortada de Coan nos decía esto que es muy importante, que, fíjense acá, son 4 momentos fundamentales los que definen la estadística descriptiva. ¿Quiere decir que son los únicos? No, quiere decir que son los fundamentales. Y a estas medidas de tendencia central les vamos a agregar ahora las medidas de variabilidad, las medidas de variación, o lo que se denomina también medidas de dispersión. Son distintas maneras de llamar a lo mismo. Cortada de Coan los desarrolla en esta página, ¿sí? la octava a partir del capítulo publicado, donde empieza a desarrollar las medidas de variabilidad. Y justamente ella hace mención a esto, dice, bueno, ¿cuál sería el sentido de investigar algo si todo es igual? Cuando todo es igual, no hay nada que investigar. Si uno sabe que en realidad todas las personas tienen la misma edad, ¿cuál es el interés de averiguar la edad? Si todas las personas tienen, como tienen en el ejemplo de la práctica de esta semana, un mismo cociente intelectual, ¿cuál es el sentido de investigar los cocientes o estudiar los cocientes intelectuales? Justamente la variación de la realidad, el hecho de que la realidad no sea igual, no sea siempre la misma, hace que nosotros tengamos que justamente empezar a investigar, a dar cuenta de la diversidad, ¿sí? Es lo que ocurre en todos los ámbitos de la vida. Las cosas no son iguales, sino que difieren, se diferencian, ¿sí? Hay diversidad de los aspectos de una misma realidad.
Y en esa diversidad es la que justamente la estadística entra para dar cuenta, no solo con las medidas de tendencia central, como vimos la semana pasada, de lo que es la mayoría, sino que las medidas de variabilidad van a hablar justamente de lo que no es la mayoría, ¿sí? De lo que no está cerquita ahí de esa tendencia central. ¿Qué pasa con el resto? Con lo que no es exactamente una tendencia central, pero que igualmente forma parte del conjunto de los datos que tenemos. Vamos a ir a un ejemplo. Mira, imagínense ustedes que, bueno, yo me dedico a adultos en la clínica, además de hacer forense, hago clínica de adultos, pero trabajo con colegas que atienden, la mayoría de mis colegas atienden niños o familias. Bueno, imagínense qué es lo que ocurre, que muchas veces uno deriva casos a los colegas. Entonces, imagínense que yo le derivo a una colega 2 familias, la atención de 2 familias. Y para que esta colega se vaya preparando en el trabajo, le digo, mira, cada una de estas familias tienen, las 2 familias, la A y la B, 3 hijos cada uno. Y tienen en promedio de edad 6 años estos chicos que estas familias tienen. Entonces mi colega con este dato empieza a preparar todo un armado de distintos juegos, pensando justamente en este promedio de edad de 6 años. Y entonces piensa, bueno, son chicos que terminaron el jardín o están iniciando la lectoescritura, entonces voy a empezar a poner los números, las palabras, las letras, no puedo poner algo que sea para leer, tiene que ser algo para este nivel de edad. Pero ocurre que una vez que se preparó, y se preparó para chicos de 6 años promedio de edad, llegan los chicos, ¿sí? Imagínense que llegan y aparecen los 3 nenes de la primera familia, Juan, María y Pedro. Este es un caso real, no los nombres, pero sí real, que son trillizos. Y tienen 6 años, efectivamente, mi colega contenta con toda la información, se pudo preparar muy bien para su entrevista, etc. Bueno, implementó los juegos, todo salió bien. Viene la familia B, ¿y qué ocurre? Yo le di ese dato y aparecen los chicos de la familia B y aparece Sofía, que tiene efectivamente 6, como tenían los trillizos. Aparece Rocío de 10 años y León de 2 años. Y entonces mi colega ahí tiene que, bueno, hacer mano a su profesionalidad y trabajar con otro tipo de juegos. Se imaginan que el dato no fue mentira, no fue un dato erróneo. En los 2 casos, si mire, si uno hace la cuenta, ¿se acuerdan cómo era la fórmula de la media? Era esta, ¿sí? Lo que hacíamos era sumar la cantidad de casos y dividirlas por el total. Esa es la manera de obtener un promedio. Entonces, si yo sumo, en este caso, todos los valores de la variable, 6 años de Juan, 6 años de María y 6 años de Pedro dividido por los 3 niños, ¿sí? 18 dividido 6 me da 18, perdón, dividido 3 me da 6, perfecto. Y si saco el promedio de edad de estos niños, es lo mismo. 2 más 6 más 10, 18 dividido 3, 6. Entonces, no es que le he dado un dato erróneo a mi colega, simplemente le di un dato que era incompleto. Entonces, fruto de este dato incompleto que yo le brindé, ella no pudo tener preparada una buena entrevista, en el caso al menos de la familia B. Entonces, para este tipo de información es necesario completarla para que se describa mejor la realidad con otro grupo de medidas que son justamente las medidas de variabilidad. ¿Se acuerdan que Cortada de Cohen justamente nos decía esto que vimos recién, que dentro de estos 4 grupos de medidas, ¿sí? Lo que tenemos es
no solo la tendencia central, sino la variabilidad, luego la asimetría y la kurtosis, eso lo vemos en el próximo video, pero que tanto la tendencia central como la variabilidad se volvían dos momentos de los 4 necesarios para una buena descripción estadística fundamentales. Entonces, no alcanza con decir el promedio, la tendencia central de los datos. Como habrán visto, es real y verdadero el dato que uno pasó. Sin embargo, es absolutamente incompleto en el momento de describir aquello que estamos, con lo que estamos trabajando, investigando. Entonces, las medidas de variabilidad son ese grupo de medidas necesarias para completar un momento de la descripción estadística y que nos van a hablar justamente de lo que no es central. Acá los trillizos Juan, María y Pedro coinciden con la tendencia central, que es la media aritmética. Pero aquí Sofía coincide, en la familia B, perfecto, Sofía coincide. Ahí está, Sofía coincide. Pero Rocío se aleja de ese promedio igual que León. Rocío está muy por arriba, León está muy por abajo de los 6 años promedio. Entonces, las medidas de variabilidad nos van a dar cuenta justamente de esta información. Las medidas de variabilidad, ¿sí?, nos informan sobre el grado en que se concentran o se dispersan los datos respecto de la tendencia central. Entonces, fíjense que la primera cosa importantísima es que las medidas de variabilidad aparecen en relación a la tendencia central. O sea que siempre la tendencia central va a tener que estar. Y a partir de esa tendencia central es que medimos la variación de los datos. O sea, ¿cómo uno sabe que algo varía? Porque fija un punto de referencia a partir del cual uno dice, bueno, ¿está variando o no está variando? ¿Está igual o no está igual? Fíjense con todo esto del coronavirus, como dice, bueno, aumentó la cantidad de casos, disminuyó la cantidad de casos. Uno siempre tiene que tener un punto de referencia, que puede ser el día anterior, el momento inicial de la pandemia, lo que sea, uno lo fija, pero siempre tiene que tener un punto de referencia. En la descripción estadística, el punto de referencia lo dan siempre las medidas de tendencia central, ¿sí? A partir de este promedio de 6 años, ¿sí?, en ambos casos 6 años, uno tiene que advertir cómo son los datos que se presentan para saber si realmente van a estar lejos o cerca, ¿sí?, van a ser parecidos o no parecidos, se dispersan o no se dispersan de la tendencia central, que en este caso hemos calculado el promedio. Eso es el grupo de medidas de tendencia central. ¿Y qué nos van a informar básicamente? Si el grupo, ¿sí?, si este grupo de datos son parecidos o no a esa tendencia central. Si los datos que recogí, por ejemplo acá, los 6 años de cada uno de los chicos, se parecen o no, se alejan o no, se concentran cerca o no de esta tendencia central de 6 años. En este caso es claro, son 3 casos nada más, está claro que están, no solo que se parecen, sino que son igual a la tendencia central, pero miren, en los de la familia B se alejan, algunos se alejan, otros no. Sofía coincide con la tendencia central de 6 años. Sofía tiene 6 años, el promedio es de 6 años, Sofía tiene un valor de variable que coincide con la tendencia central del promedio media igual a 6 años. En cambio, Rocío y León se alejan de ese valor promedio. Entonces, cuando un valor de variable se aleja y la mayoría de los valores de variables se alejan de la tendencia central, se dice, acá lo tenemos, que la distribución es heterogénea. En cambio, cuando ocurre algo como esto, como la familia A, donde los valores de la variable edad se parecen, en este caso coinciden, al valor central del que se haya calculado, se dice que el grupo
el conjunto de datos tiende a ser homogéneo. Entonces, ya tenemos dos características fundamentales de estas medidas de variabilidad. Uno, que nos hablan de la dispersión, alejamiento, variación, ¿sí?, de los valores de la variable, 6 años, 6 años, 6 años, 6 años, 10 años, 2 años, en relación a la tendencia central. Promedio 6, media 6. En relación a la tendencia central. Si están muy dispersos, se dice que el grupo, ¿sí?, que la distribución de datos, ¿sí?, es heterogénea. Si están muy parecidos a la tendencia central, muy cercanos a ese valor, se dice que la distribución es homogénea. Entonces, si yo le hubiese dicho a mi colega, por ejemplo, que si bien el promedio de edad de estos chicos es de 6 años, le hubiese dicho, pero ojo, que el grupo es heterogéneo. En el caso B, entonces le hubiese dado una información que hubiese servido para poder describir mejor a este grupo de niños en la variable edad, y ella hubiese podido organizar los juegos que iba a desarrollar con este grupo de hermanos de una manera diferente. ¿Sí? Fíjense que a los 2 años uno no lee, es más, estoy segura de que la mayoría usa pañales. En cambio, Rocío seguro con sus 10 años está pensando en su desarrollo físico, en los cambios, en la sexualidad, en la identidad, etc. Y Sofía ha comenzado, igual que el resto de los trillizos, la escuela, está con este interés por los números, por aprender, o ningún interés por aprender, etc. Entonces, son edades muy, muy diversas. Piensen que León apenas camina adecuadamente, ¿sí?, capaz que habla poco. Entonces, son completamente diferentes, ¿sí?, la manera de abordar este trabajo familiar que el de la familia A. Simplemente mi dato fue incompleto. De allí la importancia de agregar siempre medidas de variabilidad. Bien, vamos entonces ahora a detenernos un poco más en la teoría de las medidas de variabilidad y luego vamos a pasar a ejemplos. Vamos con la teoría. Voy a retomar acá el apunte de cátedra del profesor Viganzoli. Bueno, él habla de las medidas de dispersión, justamente. Variabilidad, dispersión, alejamiento de la tendencia central. Y miren acá, dice que estas medidas de variabilidad indican cómo varían los valores u observaciones en relación siempre a la tendencia central que hemos hallado previamente y que se alejan o no de la misma. Entonces, estas medidas de variabilidad tienen, ¿sí?, una característica fundamental. Sirven para indicar, o sea, si yo me tomo el trabajo de calcularla, es porque necesito saber, una vez que ya hice la tendencia central, cómo se alejan, ¿sí?, los valores en relación a esa tendencia central. Si todos son parecidos a 6 años, o todos no son parecidos a 6 años. Hay algunos que sí, y otros que son muy por arriba y otros muy por abajo. Entonces, la diferencia, la distancia, la dispersión, la variación, son todas maneras de llamar a lo mismo, en relación a la tendencia central, es lo que informan las medidas de variabilidad. Después vamos a ver cuáles tenemos y cuáles son. Y fíjense que estamos entonces como un segundo momento a partir de la tendencia central. Primero tendencia central, primero media, primero mediana, primero la tendencia central, luego las medidas de variabilidad. De allí que remarcábamos la importancia la semana pasada cuando abordábamos estos temas de la tendencia central, que son las primeras medidas, la primera de síntesis, de descripción que uno tiene que hacer. A partir de allí empieza a describir la misma distribución, lo que era la edad, un promedio de 6, con estas medidas de variabilidad. Entonces indican la dispersión en relación siempre a la tendencia central. Tengo que tener tendencia central ya desarrollada. Siguiente aspecto fundamental. Estas medidas
y que nos hablan acerca del grado de homogeneidad o heterogeneidad del grupo, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablan estas medidas? De cuán parecidos son los datos que recogí al promedio o cuántos se alejan del promedio, ¿sí? No es lo mismo tener un grupo de hermanos donde todos tienen edades similares a tener un grupo de hermanos donde unos son chiquitos que usan pañales y otros están con cuestionamientos de identidad, etc. Entonces, uno no sabe hablar, el otro ya maneja celular. Estamos con una dispersión de realidad de datos con los que me encuentro que me hacen a mí tener como importante esa medida para poder describir exactamente ese conjunto de variables. La otra cuestión importante que aquí se señala es que, aunque no sabemos bien todavía qué medidas son, ni cómo se calculan, nos está dando una pista a partir de ahora de cómo se van a interpretar. Cuanto mayor sea el resultado al que yo arribe, mayor será, ¿sí?, la heterogeneidad del grupo. Es decir, que yo voy ahora a aprender a calcular una medida. ¿Esa medida de qué? Medida de la dispersión de los datos en relación al promedio. Voy a tener una medida de cuánto se alejan o no se alejan de ese promedio los datos que yo tengo. Si yo tengo 158 casos, bueno, esos 158 casos, ¿la mayoría son como el promedio o realmente hay algunos parecidos, otros muy por debajo, otros muy por encima? Bueno, ¿cómo se distribuye ese conjunto de datos que yo estoy estudiando? Cuando yo mida la tendencia central, esa medida, ese número, se interpreta así. Cuanto más chiquito te da, significa que están más cerquita, se alejaron un poquito de la tendencia central. En cambio, cuando el número que vos tengas como resultado de la medida de variabilidad es grande, significa que están alejados, que grande es la distancia en relación a esa tendencia central. Y por último, aparece otra característica, y que es que se expresan en la misma unidad de medida de la variable que estás analizando. Por ejemplo, vos vas a tener un promedio de edad, como vimos recién, 6 años. Bueno, las medidas de variabilidad también van a ser años. Si vos tenés un promedio de 100 puntos, las medidas de variabilidad van a ser puntos. Si vos tenés un promedio de respuesta de 1 minuto, bueno, también la variabilidad va a ser en minutos. Pero, a diferencia de las medidas de posición, sean de tendencia central o no centrales, las de variabilidad no son valores de la variable. Es decir, cuando vos decías promedio 6 años, estás diciendo que hay un chico que tiene 6 años o podría haber un chico que tenga 6 años. En cambio, cuando calcules la variabilidad, no va a ser un chico de 6 años o un chico que podría tener 6 años, sino simplemente cuántos años se alejan todos de esa medida central. Si se alejan pocos años, quiere decir que son todos parecidos. Si se alejan muchos años, quiere decir que hay mucha dispersión. El grupo es heterogéneo. Entonces, volvemos a marcar las condiciones, algunas características de las medidas de variabilidad. Primero, ¿para qué sirven? Bueno, te van a servir para decirte cuánto se alejan o no de la tendencia central que ya calculaste los datos que vos tenés. Segundo, la otra característica es que, ¿sí?, nos informan cuán homogéneo o heterogéneo es el grupo con el que estoy trabajando. Es decir, ¿son todos parejos o se alejan mucho del promedio? Por ejemplo, miren, si yo tuviese que intervenir sobre un grupo de estudiantes de trabajos prácticos y me dicen, mira, tienen una variabilidad muy baja, es decir, son todos parecidos al promedio, ¿sí? Y les digo, bueno, ¿cuánto es el promedio? Y mira, en el parcial sacaron un promedio 4. ¿Qué me está diciendo? Que la mayoría
sacó una nota 4 y cuando me dicen que la variación es baja, está diciendo que todos son parecidos a C4. Entonces, buenísimo, yo ya sé con qué grupo estoy trabajando. Estoy con un grupo con un rendimiento bajo, ¿sí? Regular en realidad, y son todos parecidos a un rendimiento regular. Entonces, que sean parecidos al promedio no quiere decir que sea bueno o malo, ¿sí? No son categorías de la estadística, lo bueno y lo malo. Las categorías de la estadística es la tendencia central y cuánto te pareces o te alejas de esa tendencia central. Entonces, las medidas de variabilidad nos van a hablar de si el grupo es parecido entre sí o el grupo es heterogéneo. Imagínense que van a una fiesta, no es lo mismo que sean todos de 20, 22, 25, 18 años, a que sea una fiesta donde aparecen chicos de 10 años, 15, 52, de las personas adultas, 74, 2 de 20, ¿por qué va a ser diferente? Por lo que se toma, por lo que se baila, por lo que se habla, por los grupos, etc. Entonces es una fiesta completamente diferente a cuando uno tiene una fiesta donde todos tienen una edad similar, gustos similares, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante saber? Cuando el grupo es homogéneo, es decir, parecido entre sí, nos está indicando de que hay poca variación en los datos que yo recogí. ¿Sí? Si yo digo que el rendimiento de un grupo es de 100 puntos en una escala de inteligencia, como puede ser la Bechdel, y lo administro a un grupo de estudiantes y digo, bueno, realmente el promedio fue de 100 y la medición de la variabilidad dio un número bajo de puntos, está indicando que todos tienen alrededor o tienden a tener alrededor de 100 puntos. Un poco por arriba, un poco por abajo, pero todos parecidos. En cambio, si yo digo, mira, tomé el test de inteligencia en Bechdel, dio un promedio de 100 puntos, pero la variabilidad medida fue alta, me está diciendo que en realidad, sí, 100 es el promedio, pero los rendimientos son muy variados, justamente en medidas de variabilidad. Hay algunos que están cerca del 100, pero hay otros que capaz que están muy por debajo o muy por arriba, entonces tenés un grupo muy dispar. ¿Por qué es importante la variabilidad? Justamente como lo veíamos en el ejemplo, para que vos puedas estar preparado para la realidad muy diferente. No es lo mismo entrar a un grupo donde todos son iguales, buenos, regulares, malos, excelentes, lo que sea, pero tenés un grupo parejo. Y otra cosa es cuando vos estás trabajando con grupos donde hay mucha desigualdad. A la desigualdad, como en todo en la vida, hay que atenderla. ¿Sí? Y lo primero que hay que hacer es entender de que hay diversidad, distancias, diferencias, dispersión. La otra característica es que cómo vamos a interpretar en general el número que nos dé el resultado de aplicar la medida de variabilidad. Todavía no sabemos cuáles son, ni cómo se obtiene un resultado, pero es importantísimo que sepamos que siempre se interpretan de manera igual. Cuanto más bajo es el número, me está diciendo que más baja es el alejamiento de los datos respecto de la tendencia central. Y cuanto más alto es el resultado al que yo llegue, significa que mayor es la distancia respecto de esa tendencia central. Y lo último que decíamos es que recordemos que si bien se expresan en la misma unidad de medida de la variable, no son valores de la variable. Son años, pero no es un año que tenga alguien. Son puntos, pero no es un puntaje que obtuvo alguien. Vamos entonces a ejemplos concretos, vamos a avanzar un poco más en estas cuestiones de qué medidas son y vamos a ir a un ejemplo. Ahora que sabemos que las medidas de variabilidad son en relación a las medidas de tendencia central y que completan la información de la descripción estadística, diciéndonos cuánto se dispersan o no de la tendencia central, los datos que estamos analizando, les propongo que hagamos un ejemplo en el que podamos repasar lo que eran las medidas de tendencia central y cómo las calculábamos,
y poder comenzar a medir la variación, la dispersión, la variabilidad de esos datos. Imagínense que tenemos acá una escuela, ¿sí? He encontrado una escuela y he seleccionado una muestra de 12 estudiantes. Sobre esta muestra de 12 estudiantes vamos a ocuparnos de poder analizar la variable edad. Una de las medidas de variabilidad que habíamos visto, ¿sí?, la más básica, la más elemental, es el rango o amplitud. Bueno, vamos primero con esta medida. ¿Qué es el rango o amplitud? Simplemente es poder determinar cuál es la edad que presenta el sujeto con mayor edad, cuál es la edad que presenta el estudiante con menos edad, y poder establecer la diferencia entre ese valor de variable más bajo y ese valor de variable más alto. Es decir, cuánto hay de diferencia entre el chico con edad mayor y el que es más chiquito en edad. El cálculo es sumamente sencillo, ¿sí? Decimos que el rango es el valor de variable mayor, ¿sí?, está acá. Un valor de variable es una b corta pero grande, y una b corta pero más chica, ¿sí?, da cuenta de el valor mayor de la variable, x, y el valor menor de la variable. Recordemos que la variable es edad. Vamos a suponer, y solo suponer, ¿sí?, que en este ejemplo la edad más alta que aparece es la de 18 años. Vamos a suponer en este ejemplo, ¿sí?, que la edad más baja que aparece es de 13 años. Bien, 18 menos 13 es 5 años. Nuestro rango, primera medida de variabilidad que hemos aprendido, es el rango o la amplitud total, resultado igual 5 años. ¿Qué significa este 5 años? Primero y principal, ¿se acuerdan? Recién lo vimos. No significa que uno de nuestros estudiantes, uno de nuestros chicos de la escuela, ninguno de estos que está acá, tiene 5 años. Significa que la distancia de años entre el que tiene menos edad y el que tiene mayor edad es de 5 años. Siguiente interpretación. ¿Recuerdan? Nos tiene que decir si esos 5 años es un valor alto o bajo, como para decir que el grupo es homogéneo entre sí, es decir, tiene edades parecidas entre sí y parecidas entonces al promedio, o el grupo es heterogéneo entre sí, es decir, tiene edades muy dispersas. ¿Cómo sé yo si un valor es pequeño o es grande? Ya dijimos, sí, si el valor es pequeño, de la medida que vos arribaste, dice que el grupo es homogéneo, son todos parecidos. Si el grupo es heterogéneo, el valor del resultado al que vos llegaste en esa medida de variabilidad tiene que ser un número alto. Pero ¿cómo sé yo si un número es alto o es bajo? ¿Cómo sé yo si este 5 años es alto o es bajo? Bueno, tenés que tener en cuenta para su interpretación, primero, que no siempre es fácil interpretar, ¿sí? Por eso uno discute con el equipo de investigación. Cuando tiene los resultados, uno discute, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando los resultados los quiero arriba, bueno, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? Cuando el otro día hablábamos, bueno, cuando los chicos te están diciendo, mira, me cuesta leer todo en PDF, en el celular, etc. Me duele la cabeza, etc. ¿Cómo se interpreta? Claramente que esta pandemia, con este modo de distancia, nos va a dejar problemas posturales, problemas de vista, etc. Entonces, ¿cómo se interpretan los resultados? Este resultado de 5 años, ¿qué significa? Bueno, lo tengo que mirar a la luz de la cantidad de casos. ¿Cuántos son nuestros estudiantes? ¿Cuál es la cantidad N de casos? ¿Sí? N de casos, como para que yo diga, bueno, estos 5 años es mucho o es poco,
estos 5 años hacen que el grupo sea parejo o el grupo no sea parejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estudiantes. Nuestra muestra está conformada por 12 estudiantes. Y si en 12 casos tengo 5 años de diferencia entre el más chiquito, tengo que saltar 5 años para llegar al más grande, 5 años de diferencia, y son apenas 12 sujetos, uno diría que es un resultado que hace que la variable, que tienda a ser un número alto, indicando una variabilidad grande, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que el resultado es 5 años para una muestra de 12 sujetos de una escuela secundaria, y 5 años en 12, uno podría decir que el grupo tiende, fíjense que utilizo la palabra, tiende a ser, y es mi interpretación, heterogéneo. Porque si en 12 sujetos tengo una diferencia de 5 años, yo diría que el grupo tiende a ser heterogéneo. No es que tengo 132.000 estudiantes y hay una diferencia de 5. Conseguí 132.000 tipos que todos tuviesen alrededor de 5 años. Bueno, entre el más grande y el más chico en edad no hubiese más de 5. En 132.000 personas, vaya, el grupo es muy parejo. Ahora, en 12 sujetos, que haya una diferencia de 5 años de diferencia entre los que tienen menos y los que tienen más, la verdad que siendo una muestra muy pequeña y un número alto del rango, yo diría que el grupo tiende a ser heterogéneo en edad. Entonces, fíjense cómo mi interpretación incluye lo que aprendimos de las medidas de variabilidad, que son en relación siempre a una tendencia central y que me informan esto, de si el grupo es homogéneo o heterogéneo. Recuerden esto que se expresa en una unidad de medida como la de la que estoy trabajando en edad, pero no es la edad que tiene alguien. Y cuanto más pequeño es el número, decíamos, más pequeña es la variación. Más parecidos son entre sí, más agrupados están. En cambio, cuando el resultado de la medida de variabilidad empieza a ser un número grande, decíamos que quiere decir que están muy dispersos entre sí, hay mucha distancia. ¿Y cuándo sé si algo es grande o no es grande? ¿Cuándo sé si ese número que me dio acá de resultado es un número de variación que me indica que el grupo es heterogéneo o el grupo es homogéneo? Bueno, siempre tenés que mirarlo en relación también a la cantidad de casos. Si vos tenés pocos casos y tenés mucha diferencia, decimos que para ese grupo, el grupo tiende a ser homogéneo o tiende a ser heterogéneo. En este caso, si es mucha la distancia, en 12 casos yo diría que, y esta sería mi interpretación, dado que el resultado del rango para una muestra de 12 sujetos de la variable edad es de 5 años, yo diría que el grupo tiende a ser heterogéneo respecto de la edad. Acá estamos contando a todos. Entonces la primera medida de variabilidad es muy sencilla, tiene en cuenta el que tiene menos y el que tiene más, el que tiene menos puntos y más puntos, el que tardó menos y el que tardó más, el que tiene más inteligencia o menos inteligencia, el que tiene mejor rendimiento o peor rendimiento, el que tiene menos años o más años, el que tuvo más errores y le tocó menos puntos, al que tuvo más errores y le tocó más puntos. Entonces, esa distancia, esa diferencia, esa variabilidad, simplemente te habla de con cuántos valores te vas a estar manejando. Ahora, nada nos dice, fíjense, sí, nos dice que hay sujetos de 18 y que hay sujetos de 13. Ni siquiera nos dice cuántos chicos de 13 hay, de todos estos que están acá en la escuela, ni cuántos de 18 hay. Ni siquiera nos dice si hay de 16, si hay de 14, si hay de 15 y cuántos de cada uno. Entonces es una medida como primera aproximación el rango, a ver con cuántos valores de variable diferentes. Pero es una medida que no me habla más que de los extremos. Entonces es muy limitada, aunque es una primera aproximación importante a ver la variación de los datos. Mi interpretación sería, entonces,
presento el resultado, siempre recuerden que era valor mayor menos valor menor registrado. ¿De dónde saqué estos valores? Yo se los dije a ustedes. Yo les dije, vamos a suponer que el que tiene más edad tiene 18, que el que tiene menos edad tiene 13, y lo que hacemos es directamente la resta, la diferencia entre el valor mayor y el valor menor, 5 años. Lo comparo con la cantidad de casos y digo, bueno, por ser una muestra de 12 sujetos nada más y tener una diferencia de 5 años en 12 casos, yo diría que el grupo tiende a ser heterogéneo en edad. Bien, vamos con otra medida. Vamos a tomar la medida de variabilidad que se denomina desviación semi-intercuartil. Y esta dijimos que como técnica, estamos aprendiendo técnicas, y las técnicas son procedimientos que se usan de determinada manera. La desviación semi-intercuartil se usa con la mediana. Pues entonces calculemos la mediana de nuestros casos y después su desviación semi-intercuartil. Vamos a suponer que estas edades de estos chicos, que están entre 13, la primera de las edades es 13, entre 13, lo voy a poner acá, 16 y todos en negrita, esta edad de 13 años es la que tienen los chicos, suponemos un ejemplo, y yo puedo preguntar, bueno, ¿quiénes tienen 13 años? Y puede ser que uno me diga, bueno, yo tengo 13 años. Bien, ¿alguien más tiene 13 años? No. Bueno, ¿hay alguno con 14 años? Y puede ser que dos sujetos digan, yo tengo 14 años. Entonces tenemos dos sujetos con 14 años. Pregunto, ¿hay alguno de 15? Y puede ser que haya 3 sujetos con 15 años. Uno, puede ser que me diga este, y otro que me diga yo también tengo 15 años. Bien. Entonces, tenemos 3 sujetos con 15 años. Puede ser, y estamos inventando este ejemplo, que haya 2 sujetos con, o 3, con 16 años. Yo también tengo 16, bueno, yo también tengo 16. Muy bien. Estos se me fueron de la fila. Bien, vamos, entonces tenemos 3 sujetos con 16 años. Y vamos a suponer que yo pregunto, bueno, ¿hay alguno con 17 años? Y puede ser que haya 2 sujetos que me digan, yo tengo 17 años. Bien. Y pregunto al que queda, ¿vos qué edad tenés? Y este chico me va a decir, yo tengo cumplidos los 18. Muy bien. Entonces, tengo a mis 12 sujetos, 1, 2, 3, ordenados de menor a mayor. ¿Por qué ordenados de menor a mayor? Porque simplemente dijimos, vamos a calcular la desviación semi-intercuartil, pero la desviación semi-intercuartil requiere de la mediana como medida de tendencia central para su interpretación. Entonces, lo que hacemos es primero calcular la mediana. Esto es lo que estamos haciendo juntos primero. Calcular la mediana, recordamos los temas de la clase pasada, y después nos vamos a meter de lleno en cómo calculamos las desviaciones semi-intercuartil. Ordenados de menor a mayor, según la edad, ¿sí? Se establecieron los lugares en los cuales se ubica cada sujeto en la serie ordenada. Tenemos primero el de 13 años, después los 2 de 14, luego los 3 de 15, aparecen 3 de 16, 2 de 17, ¿sí? Y por último 1 de 18. Vamos a calcular el valor de la mediana. Recordamos, la mediana es una medida de tendencia central, que también forma parte de las medidas de posición. ¿Y qué información nos daban? ¿Se acuerdan? Nos dice que es un valor de variable, o sea, alguna edad que está acá, alguna de estas edades, ¿sí? Alguna de estas, pero no cualquiera. ¿Cuál? La que deja por debajo a la mitad de los casos. Vamos a tener que calcular la mitad de los casos, hasta dónde es, y cuál es esa edad, ¿sí? Tal que deja por debajo el 50% de los casos. En esta serie ordenada, ¿cuál sería la edad, ¿sí? Que tiene que tener alguno de estos chicos para que yo diga, bueno, la mitad de los chicos tienen esa edad o menos? Vamos a calcular entonces la mediana.
para el cálculo de la mediana y luego poder interpretar ese resultado, necesitábamos, igual que todas las medidas de posición, hacer tres cosas. Ordenar, encontrar el lugar y recién ahí el valor que voy a interpretar. Bueno, ordenar. Ya lo ordenamos. De menor a mayor, todos los sujetos, de menor a mayor, edad. ¿Sí? Desde los que tienen 13 hasta los que tienen 18. Acá están todos nuestros chicos. Nuestros chicos están en fila, desde el primero hasta el último, puestos según la edad. ¿Sí? Si este que tiene 16 se quiere cambiar con este, me da lo mismo, porque todos tienen 16. La propiedad que yo estoy estudiando no cambia. ¿Mm? Bien. Vamos a la segunda, el segundo paso para una mediana. Encontrar el lugar. ¿Se acuerdan que la fórmula para encontrar el lugar era el que está en la mitad de la fila? Es decir, la cantidad de casos dividido 2. La cantidad de casos, en nuestro ejemplo, es de 12. Dividido 2 sería lugar, 12 dividido 2, 6. ¿6 qué es? 6 es el lugar. No es una edad que tiene un chico, no es una cantidad de años que presenta un estudiante. Es el sexto lugar. En el sexto lugar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, acá, sexto, voy a encontrar justamente a ese sujeto que tiene una edad tal que deja por debajo a la mitad de los casos. Yo le pregunto a este que está en sexto lugar, ¿qué es ese? Vos, ¿qué edad tenés? ¿Y qué es lo que me dice ese sujeto? Ese sujeto me va a decir, bueno, mira, yo que estoy en el sexto lugar, tengo acá 15 años. Yo soy ese que está acá. Estoy en el sexto lugar y tengo 15 años. Entonces, decimos que la mediana de edad es igual a 15 años. 15 años es la mediana de edad. Un sujeto que tiene 15 años tiene una edad tal que es igual o mayor que el 50% del grupo. Es decir, acá está la mitad del grupo. Acá está la mitad de los chicos. ¿Sí? La mitad de los chicos tienen 15 años o menos. El 50% de los casos es el que deja por debajo la edad de 15. Entonces, ¿cómo interpretamos la mediana? De la siguiente manera. 15 años es la edad que tiene un estudiante, tal que al tener 15 años, él iguala o supera en edad al 50% del grupo. Un chico de esta muestra que tenga 15 años es mayor o igual en edad que 6 de sus compañeros. Bien, mediana 15 años. Entonces, para medir la variación de los datos, tomamos como medida de variabilidad la denominada desviación semi-intercuartil. La desviación semi-intercuartil tiene esta fórmula para alcanzar ese resultado que estoy buscando y poder luego hacer una interpretación. Vamos entonces, primero les propongo calcular la desviación semi-intercuartil y luego encontrar la manera de interpretar adecuadamente. Desviación semi-intercuartil. Bien. Para poder alcanzar el resultado de esta medida de variabilidad, necesito conocer dos valores de medidas de posición que aprendimos la semana pasada. Cuartil 3 y cuartil 1. El cuartil 3 y el cuartil 1 son valores de variable, es decir, son realmente edades que tiene un sujeto, tal que el que tiene una edad que lo ubica en el cuartil 3
es mayor o igual que el 75% de su grupo. Pues entonces busquemos esa edad. Vamos a recordar que se hace el mismo procedimiento que para la mediana. Lo que tengo que hacer es entonces ordenar, encontrar el lugar y luego el valor. Ya no de la mediana, vamos a calcular el valor del cuartil 3. Ordenar los datos ya están ordenados, de menor a mayor, según la edad. Vamos a buscar entonces el lugar donde se encuentra. ¿En qué lugar de esta fila ordenada está el sujeto que yo le tengo que preguntar? Vos, ¿qué edad tenés? Vos, que estás ubicado en un lugar tal que deja por debajo al 75% del grupo. ¿Cómo sé ese lugar? Bien, lo sé porque lo puedo calcular de esta manera. El lugar donde está cualquier cuartil es H, es decir, el cuartil o el 1, o el 2, o el 3, por la cantidad de casos, dividido 4, que son las partes en que un cuartil divide a la distribución de frecuencias ordenadas, de menor a mayor en nuestro caso. Bueno, vamos a reemplazar para encontrar la edad. Esto sería, vamos a encontrar el cuartil 3, entonces es 3 por, ¿sí? 3 por la cantidad de casos es 12 y dividido 4 partes. Esto me da igual a 3 por 12 dividido 4, 9. Lugar 9. 9 es el lugar donde voy a encontrar al sujeto en el 9º lugar acá. Acá está ese sujeto en el 9º lugar, y le pregunto, vos, que estás ahí en el 9º lugar, vos, ¿qué edad tenés? Y ese sujeto me va a decir, yo tengo 16 años. Pues entonces, con 16 años, un sujeto se ubica en el cuartil 3. Eso quiere decir que tiene una edad igual o superior al 75% del grupo. Quien tiene una edad que lo ubica en el cuartil 3, tiene una edad tal, en este caso 16 años, tal que es mayor o igual a 9 de sus compañeros. Bien, vamos a reemplazar acá el valor, 16 años, ¿sí? Y vamos a calcular el valor de variable del cuartil 1. Seguimos las mismas. El mismo procedimiento, la técnica para encontrar el lugar es la misma, solo que esta vez vamos a encontrar el valor de variable del cuartil 1, ya no es del cuartil 3, sino del 1, reemplazo aquí, y ya no sería el 9º lugar, sino 12 por 1 dividido 4, lugar tercero. El tercer lugar es el que estoy buscando, primero, segundo, tercero, aquí lo encontré. Y yo le pregunto entonces a este sujeto que está ahí, vos, ¿qué edad tenés? ¿Y él qué me va a decir? Yo tengo 14 años. Entonces, 14 años es la edad que tiene un sujeto tal que lo ubica en el cuartil 1. Quien tiene 14 años deja por debajo a la cuarta parte del grupo. Si yo tengo 14 años, tengo una edad igual o mayor que la cuarta parte de mi grupo. ¿Que cuántos? En este caso, 3, contándome a mí, yo y 2 más. Bien. Y si yo estoy con 16 años, son tan grande o más que el 75% del grupo. Al tener 16 años, yo igual o supero a todos estos, a 9, al 75% del grupo, con 16 años. Cuartil 3, igual 16 años. Bien, vamos a reemplazar los valores que hemos encontrado para el cuartil 1, acá que es de 14 años, y vamos a hacer nuestra cuenta para calcular el valor de la medida de variabilidad desviación semi-intercuartil.
Bueno, 16 menos 4, 2. 2 dividido 2, 1. Un año. Bien. Fundamental. Respuesta. Desviación semi-intercuartil, un año. ¿Qué significa esto? Vamos a recordar, ¿sí?, que, como aprendimos hoy, no es una edad que tenga uno de los chicos, sino que simplemente expresa cuán cercanos o alejados están en relación a la mediana. ¿Y qué es exactamente lo que nos informa la desviación semi-intercuartil? Bueno, algo muy importante. La desviación semi-intercuartil, en primer lugar, me va a dar información sobre el 50% central de los casos. Solo me va a hablar del 50% central de los casos. ¿Se acuerdan que la mediana me hablaba de toda esta mitad de los casos? ¿Sí? De toda esa mitad de los casos. Bueno, no me va a hablar de esa mitad de los casos. Me va a hablar de también la mitad de los casos, pero de la mitad central. No de los que tienen menos edad, no de los que tienen más edad, sino de los que son con edades intermedias. Y en esa mitad me va a decir cómo varían los datos. ¿Se acuerdan lo que era la distribución de cuartiles? Bueno, teníamos una cuarta parte acá, una cuarta parte acá, otro 25% de los chicos acá y otro 25% de los chicos acá. O sea, una cuarta parte de estos chicos, otra cuarta parte, ¿sí? Una cuarta parte, ¿sí?, de los pibes, otra cuarta parte teníamos acá, ¿sí?, otra cuarta parte teníamos acá, acá. Una cuarta parte, habíamos dicho hasta acá. Otra cuarta parte tenemos hasta acá. Otra cuarta parte de chicos tenemos acá. Y el último 25% lo tenemos acá. Bueno, de todos estos 4 cuartos, ¿sí?, de estos 4, un 25% de los chicos, 25, es justamente esta medida, cuartil 1, la que me hace que tenga esta edad o menos. Mediana es esta edad o menos. Cuartil 3 es esta edad o menos. Se define siempre por el porcentaje de casos que deja por debajo. Pero en la desviación semi-intercuartil no me va a hablar de la desviación de todos los sujetos, de la edad de todos los sujetos, no me va a hablar de la desviación de la edad de la mitad inferior, ¿sí? No me va a hablar de esto como me hablaba la mediana, ¿sí? La mediana me trabajaba, ¿se acuerdan? Trabaja con todos estos casos. No. Lo que va a hacer la desviación semi-intercuartil es trabajar con la mitad de los sujetos, pero esa mitad central de los casos. Solo va a trabajar con la mitad de los sujetos, pero la mitad central de los casos. Entonces, para esa mitad de chicos, me va a decir cuánto varían en edad. Y si para la mitad de los casos hay un solo año en promedio, ¿por qué digo en promedio? Porque es dividido 2. Es un valor más chico, un valor más alto dividido 2. Promedian las distancias entre esta edad y esta edad. La edad que está acá delimitando el segundo cuarto y la edad que está delimitando el tercer cuarto. Entonces, entre esta edad, cuartil 1, y esta edad de acá, cuartil 3, es lo que denominamos el 50% central de los casos. Entonces, me va a decir a mí, ¿sí?, este valor de desviación semi-intercuartil, si para este grupo de chicos hay mucha variabilidad en la variable que estoy midiendo, que es esta, es la edad. Si estoy midiendo la edad y si hay mucha variación en relación a la edad. Bueno, un año es realmente poca variación. Entonces, si bien encontramos que para todo el grupo el rango ya nos estaba diciendo que tiende a ser heterogéneo el grupo, uno podría decir, bueno, pero para la mitad de los chicos, esta mitad que tienen edades que no son ni las más bajas ni las más altas, sino las del medio, las que están entre el 25%
inferior y el 25% superior, estas que no son ni los más grandes ni los más chicos, sino justamente el 50% central, dentro de ese grupo hay edades parecidas. En promedio, diferencian en un año. Algunos tienen en promedio, ¿sí?, de distancia entre un año más o un año menos. Fíjense que están entre 14 y 16, esa distancia es de 2 años, ese es el rango entre cuartiles, pero la desviación semintal-cuartil no mide solo el rango entre cuartiles, esto que está acá arriba, eso que está ahí arriba que es el rango entre cuartiles. Lo que mide es el promedio de ese rango, o sea, lo divide por 2. Al promediarlo, ese promedio me da un año. Un año para esa mitad, decimos que en el 50% central de los casos, el grupo de estos 12 chicos de secundaria de esta escuela tiende a ser heterogéneo. Homogéneo. Tienden a parecerse entre sí. Todos parecía que eran un poco, que había variación de edades, pero para tener hasta un año uno podría decir que, bueno, que tiende a ser homogéneo en la mitad, tienen edades parecidas. Todos están entre 14, 15 o 16 años. Bien, vamos a pasar a otra medida, que es la medida que acompaña la variación cuando la variación de los datos está medida con la medida de tendencia central, que es la media aritmética. La media aritmética se acompaña, ¿sí?, de medida de variabilidad, lo vimos hoy, se acompaña de la desviación estándar, que es una medida muy potente, muy usada, y que siempre es la manera de medir la variabilidad cuando la tendencia central de los datos la ocupa la media aritmética. Vamos a recordar un poquito que si una distribución de valores de la variable, como es esta, tiene como medida de tendencia central la media, es porque yo la pude elegir porque cumplía el requisito de ser una cuanticontinua, que la distribución, la gráfica, tiende a ser normal y que conozco todos los datos. Vamos a suponer que esto tiende a ser normal, vamos a suponer que se cumplen, bueno, es una cuanticontinua y conozco todos los datos. Lo que me fallaría con tan pocos datos es que se distribuya normalmente. Pero vamos a suponer que eso ocurre y vamos a suponer que podemos calcular el promedio con la media aritmética. Entonces, calculemos primero el promedio con la media aritmética en este ejemplo, calculemos después, aprendamos a calcular y a interpretar la desviación, ya no semi-intercuartil, sino estándar, y aprendamos a interpretarla. La media aritmética. Entonces recuerden, tenemos que tener para toda medida de variabilidad una medida de tendencia central. La desviación estándar acompaña a la media aritmética. Entonces, calculemos la media aritmética. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de la media aritmética como medida de tendencia central? Lo único que uno hacía, acá la tengo, la fórmula, era simplemente sumar todos los valores de la variable y dividirlo por la cantidad de casos. Por eso teníamos que tener todos los valores de la variable. Tenemos que sumar todos los valores de la variable y dividirlo por la cantidad de casos. Bueno, vamos a sumar, ¿sí?, todos los valores de la variable. Entonces vamos a sumar. Esto sería todos los valores de la variable. Primero 13, ¿sí?, más 14, más 14, más 15, más 15, más 15, más 16, más 16, más 16, 16, 16, más 17, más 17, más 18. Bien, eso es todos los valores de la variable. Ahora lo que vamos a hacer es
sumar todo eso. Si yo sumo todos los valores de la variable, a ver cuánto nos da. No sé cuánto nos da. Y lo divido por la cantidad de casos, eso sí, sé cuánto nos da. Lo divido por la cantidad de casos, que son 12, esa cuenta me da 15,5 años. El promedio, la media aritmética de todas las edades que yo estoy estudiando es de 15 años y medio. Si tengo en cuenta todas las edades, no el 50% inferior como era la mediana, no la variación del 50% central como era la desviación semi-intercuartil, si yo tengo en cuenta todas las edades y quiero calcular la tendencia central, digo que en promedio todos los valores de la variable, ¿sí?, presentan una edad de 15 años y medio, 15,5. Bueno, pues ahora miramos la variación de los datos en relación a este promedio. Bueno, la medida de variabilidad, que es la desviación semi-intercuartil, tiene una fórmula que es algo compleja, es bastante engorrosa para hacerla, y uno tiene que estar atento de cómo poder dar cuenta de este resultado para después, sí, lo más importante es poder interpretar este resultado. Vamos a analizar un poquito la fórmula. La desviación estándar es una raíz cuadrada. La misma fórmula sin la raíz cuadrada se llama varianza. Varianza y desviación estándar son equivalentes en tanto que una es una raíz cuadrada y la otra es sin la raíz cuadrada. Es una raíz cuadrada de, arriba, en el numerador, tiene dos valores que se van restando, cada edad en relación al promedio del grupo. Esas diferencias de valores las eleva al cuadrado y luego las suma. Cuando tenés toda esa distancia elevado al cuadrado y la suma, lo que hace es dividirla por la cantidad de casos y después recién le saca la raíz. O sea que es un procedimiento que uno podría ir haciéndolo de a poco. Vamos a ir haciéndolos de a poco. Lo primero que hacemos es entonces cada variable menos el promedio. ¿Sí? Tenemos esta fila, esta es la variable edad, tenemos esta columna donde lo que vamos a hacer es cada valor de la variable restarlo al promedio. Dijimos que el promedio es 15,5 años. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Lo que tenemos que hacer es, en todos los casos, empezar a hacer así. Igual. Sería 13 menos el promedio. 13 menos el promedio, que es 15,5. Muy bien. 13 menos 15,5, eso me da menos 2,5. Ahora, lo que sigue es elevarlo al cuadrado. Acá, ¿lo ven? Elevarlo al cuadrado. Ahora lo elevo al cuadrado. Es decir, eso mismo, el valor de la variable menos el promedio, ahora lo elevo al cuadrado. Es decir, menos 2,5 por menos 2,5. Entonces, ahora lo tengo que elevar al cuadrado.
Una vez que lo elevo al cuadrado, lo que vamos a hacer es lo mismo con todos los valores de la variable. Entonces, menos 2,5 por menos 2,5. Igual, paréntesis, es este por este mismo. ¿Sí? Eso nos da 6,25. Entonces, tengo que ir haciendo uno por uno este valor de la variable menos el promedio. 14 menos el promedio, que era 15,5. Una vez que hago ese resultado, lo elevo al cuadrado. De vuelta es este valor, ¿sí? Por este mismo valor, porque es al cuadrado. Y así con todos los casos, así con todos los valores de la variable. Una vez que lo hago con todos los valores de la variable, recién ahí, una vez que hice con todos los valores de la variable, ¿sí? Lo resté y lo elevé al cuadrado, recién ahí hago esta parte que es la suma. Entonces, ahora sí lo voy a sumar. Voy a sumar todos esos restas elevados al cuadrado. Recién ahí la sumo, yo la voy a sumar con la máquina, ¿sí? Y me da 31. Es decir que acá, toda esta parte de arriba, ¿sí? Me dio 31. Ahora vamos a dividirlo por la cantidad de casos. 31 dividido 12. Y a eso sí le sacamos la raíz cuadrada. 31 dividido 12, ahora lo voy a hacer acá, igual, paréntesis, 31 dividido 12, cierro paréntesis, igual. Me da 2,58. O sea, esa es la raíz de 2,58. Y la raíz de 2,58 es 1,38. 1,38 años. Llegamos al resultado que queríamos. Tenemos por un lado la media aritmética, que es un valor de variable promedio de todos, y que me decía que en promedio los chicos tenían 15 años y medio de edad. Ahora, lo que tengo que hacer es entender esto que acabo de calcular, que es la desviación estándar, que me da un resultado de 1,38. La interpretación dice lo siguiente. No me tengo que olvidar para interpretar que es una medida de variabilidad. Entonces, me va a informar cuánto se alejan o se acercan de este valor de variable, que no es ni más ni menos que el promedio de edad. Entonces, del promedio de edad, me va a decir a mí cuánto se alejan o se acercan este dato que yo tengo acá, esta desviación estándar. Segunda información que me da una medida de variabilidad. Si se aleja mucho o se aleja poco de estos 15 años. Si se aleja mucho, si este valor es grande, quiere decir que hay mucha dispersión de edades, por lo tanto el grupo es variado en edad, el grupo tiende a ser heterogéneo. Si me da una dispersión baja, quiere decir que este valor es chiquito y que me significa que el grupo tiene edades de cada uno de estos sujetos, todos estos pibes que ven en fila, parecidos entre sí. ¿Cómo sé yo, entonces, si este valor 1,38 es grande o es chico? Bien, siempre dijimos,
tenemos que interpretarlo a la luz también de la cantidad de casos. Si son 12 casos y hay más de un año de diferencia, ¿sí? Uno podría decir que teniendo en cuenta todos los casos, ¿sí? Y son 12, ya en promedio hay más de un año de diferencia, uno podría decir que, sin embargo, el grupo tiende a ser, más vale, homogéneo en edad. ¿Sí? Recuerden, no siempre es fácil interpretar. Cuando es muy grosera la diferencia, es fácil, por grande o por chico. Si la diferencia es poquita o la diferencia es mucho, siempre está bueno, es fácil interpretar. Cuando los valores son difíciles de interpretar, no es algo que resulte claro a veces llegar a la interpretación. Pero tengo que recordar siempre qué estoy interpretando. Primero, estoy interpretando una variación en relación a la edad. Es decir, alrededor de 15 años tienen todos los pibes, ¿sí? Todos los chicos, teniendo en cuenta la edad, el promedio es de 15 años. Varían en relación a esa edad en 1 año y 1,38. Un poco más de un año, pero menos de un año y medio. Entonces, uno podría decir que ese número en realidad no es tan grande, que significa que entonces, que al no ser tan grande, no hay tanta variabilidad de edades, dispersión de edades en relación al promedio de todos. Podríamos concluir como interpretación que si bien hay una amplia amplitud de edades, uno podría decir que no se dispersan tanto en relación a la tendencia central, que están, la mayoría, ¿sí?, están cerca de este valor promedio central. Miren, la desviación estándar funciona de esta manera. Imagínense un promedio de edad como este de 15 años y medio. Entonces se fija cuánto le falta al chiquito que tiene 13 años para tener 15 años y medio. Cuánto le falta o le sobra a este chico que está en este lugar, ¿sí?, segundo, para tener 15 años y medio. Cuánto le falta o le sobra a este chico que está en tercer lugar para tener como el promedio 15 años y medio. Después se fija cuánto le falta a este que está en cuarto lugar para tener el promedio, cuánto le sobra, cuánto le falta, cuánto le sobra, le falta a este, etc. Algunos le faltan, por ejemplo, al de 13 le falta 1 año y medio para tener 15 años, perdón, sí, 1 año y medio, ¿no?, para tener 15 años y medio. En cambio, al de 17 le sobra 1 año y medio para ser el promedio. Entonces toma lo que a algunos le falta más lo que a otros le sobra y junta todas esas diferencias, todas esas distancias y las promedia. Hace un promedio de cuánto le sobra y le falta a cada valor de la variable para hacer el promedio. Entonces, la desviación estándar es el promedio de las desviaciones, de las distancias, de las dispersiones, de la diferencia de cada valor de la variable al promedio de todas ellas. Esa es la definición de desviación estándar. Toma cada uno de los valores de la variable, 13 años, 14 años, 14 años, 15 años, 15 años, 15 años, 16 años, 16 años, 16 años, 17, 17, 18 años. Cada uno y se fija cuánto le sobra o le falta para hacer este valor promedio de edad. Y agarra las diferencias, lo que a algunos le faltan, lo que a otros les sobra, ¿sí? Y las junta, esas diferencias, y las promedia. Ese promedio de distancias a la media se llama desvío estándar. Y como toda medida de variabilidad, si es pequeño implica que el grupo es homogéneo, que el grupo tiene edades parecidas, y este parecido a la tendencia central, fíjense que es como la media, es de todos los, de todos los valores de la variable, no del 50% central, como era la desviación semi-intercuartil. Tiene en cuenta todos los valores de la variable. ¿Por qué?
porque todos los valores de la variable son tenidos en cuenta también con la media aritmética. ¿Mm? Entonces, el desvío estándar acompaña la media aritmética y las dos son medidas muy potentes porque lo que te informan tanto de la tendencia central o cómo se alejan o se acercan los datos en función de esa tendencia central, tiene en cuenta a la totalidad de los casos. No a la mitad, ni inferior ni central, sino a todos los valores de la variable. Bien. Esto es, en principio, las principales medidas de variabilidad. Bueno, ¿qué es la varianza? Ustedes la tienen en el PowerPoint. La varianza lo que hace es, bueno, cuando vean el PowerPoint, acá tienen una explicación con el cociente intelectual. El cociente intelectual es una medida de la relación, en realidad es una razón entre la edad mental de un sujeto y la edad cronológica de un sujeto. Si uno la multiplica por 100, son porcentajes. Y lo que habla es en relación a si tu edad coincide con lo que deberías tener como desarrollado cognitivamente, esquemas mentales para esa edad. Acá tienen, es una cuanticontinua y tienen el ejemplo de los cocientes intelectuales. Bien, lo que le aparecen acá son fórmulas que les van indicando que en realidad esa fórmula primera que nosotros pusimos, que es esta que está acá, es esta que está acá, lo que les está diciendo en realidad es que esa, que es la que nosotros usamos, en realidad las fórmulas van cambiando según sea una población o una muestra. La desviación estándar es una medida muy potente y según estén los datos agrupados, será la fórmula que se usa o la que usa el programa, el software que nosotros tengamos. Esto es simplemente para que sepan que hay diferentes fórmulas. Acá tienen el ejemplo desarrollado y lo que vemos después en la varianza, que es una medida, acá está la fórmula, la varianza es una medida, fíjense que es igual que la desviación estándar, pero sin la raíz. Y se utiliza fundamentalmente para hacer trabajo sobre la población. Una vez que uno tiene establecido, por ejemplo, el promedio de edad de una muestra, puede hacer un trabajo inferencial para ver si ese promedio que encontró en una muestra es el mismo promedio que va a encontrar en toda la población. Entonces, la varianza, que es la desviación estándar, igual pero sin la raíz, es la que se utiliza para todo lo que es los estudios poblacionales. Y el coeficiente de variación, que es la última medida, es muy poco usada en nuestro quehacer profesional porque para su utilización tiene en cuenta no solo variables continuas, sino del nivel racional, donde el cero es real, y donde además las distribuciones tiendan a ser simétricas, es decir, tuve que haber encontrado la media aritmética como tendencia central, conocer todos los datos, que la distribución tenga una campana de Gauss, y que además sea una cuanticontinua y del nivel racional. Entonces, muy pocas medidas en nuestro quehacer profesional, por ejemplo, los tiempos, sí son de nivel racional, a veces tienden a ser normales. Se usa mucho en otras áreas del quehacer profesional, todo lo que es talla, todo lo que es peso. Y lo que hace es, se multiplican los resultados una vez que uno lo encuentra por 100, y lo que hace es comparar en qué variables uno es más homogéneo o más heterogéneo. Por ejemplo, yo mido los tiempos en que tardaron en hacer un test un grupo de chicos de la mañana, y después le tomo el mismo test al grupo de chicos de la tarde y comparo los tiempos. ¿Cómo los comparo? Así, sacando los promedios, las desviaciones estándar, y los puedo comparar en términos de coeficiente de variación. Me fijo cuál de los dos grupos tiene mayor variación de tiempo en que empleó al hacer esa prueba. Bien, hasta acá con los temas de medidas de variabilidad. Les quiero mostrar un ejemplo que les preparé similar al que tienen en la ejercitación. ¿Sí? No, este no. Es este. Similar al que tienen en la ejercitación,
y que lo que hace es, vamos a resumir la ejercitación que hemos hecho hasta acá. Esto lo voy a correr. Bien. Vamos a suponer que tenemos entonces una escuela y un grupo de estudiantes, y tenemos 2 turnos del grupo de estudiantes, los de la mañana y los de la tarde. A todos, yo les tomé una prueba que puede ser un test de memoria de palabras. Los test de memoria son muy viejos, tienen más de 100 años, y si lo que hace es, se lee una lista de palabras y se les pide al sujeto después de un tiempo, o no, según la prueba, que vaya repitiendo o escribiendo las palabras que se le fueron leídas. Es una secuencia generalmente de hasta 20 palabras, y se trata de ver, bueno, cuál de esas palabras y en qué orden el sujeto las recuerda. Y se va asignando puntajes según los aciertos. Vamos a suponer que estoy haciendo una prueba de memoria para un trabajo con los chicos, y, qué sé yo, generalmente es importante en las áreas donde tienen que tener mucha memoria, por ejemplo, para aprenderse las tablas o para estudiar historia, etc. Vamos a hacer una prueba de memoria, y uno se da cuenta que, por ejemplo, en el turno de mañana, el que sacó mayor puntaje sacó 24, en el de la tarde 22. El que menos sacó en la mañana sacó 6, y en la de la tarde sacó 8. Ya si uno analiza estos datos, uno se tiene que dar cuenta de lo siguiente: que si bien el grupo de la tarde no llegó a tener más rendimiento que el grupo de la mañana, ¿sí?, el que menos anduvo mejor a la tarde que a la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que menos puntaje sacó a la tarde sacó un poco más que el de la mañana. Advertencia: no quiere decir que les fue bárbaro. Capaz que son un desastre los dos, porque los dos tienen capaz que rendimientos bajísimos, porque no sabemos cómo es el test, ¿sí? ¿Qué te tenías que sacar para estar bien en memoria? Capaz que los dos son excelentes, ¿sí? No, fíjense que no estamos hablando de bueno o malo, sino quién tiene más o mejor rendimiento que el otro, que son cuestiones diferentes. Y dice que, y son todas suposiciones, un ejercicio, que en promedio tiene un poco más de 16 puntos este grupo, y este otro grupo tiene un poco más, casi 15 puntos de promedio. La desviación estándar, fíjense, desvío porque acompaña la media, es de casi 4 puntos, mientras que a la tarde es poco menos de 3. ¿Sí? ¿Qué significa desviación estándar entonces? Que si yo tomo todos esos valores de puntajes que van entre 6 y 24 para el turno de la mañana, y me fijo cuántos puntos le faltan o cuántos puntos le sobran a cada uno de los chicos a los cuales le tomé el test para tener 16,24, si yo le resto o le sumo lo que cada uno le falta o le sobra para justamente llegar a ser el promedio, y agarro todas esas diferencias de lo que a unos les falta para tener 16,24 y a otros les sobra, sumo todas esas diferencias, me encuentro, ¿sí?, en promedio que eso es 3,84, casi 4 puntos. Es el promedio de lo que le falta o le sobra a todos los chicos que yo les hice el test para ser un chico promedio. A la tarde, la desviación estándar es un poco más baja, no llega a 3 puntos. Recordamos qué significa esto: que agarro cada uno de los chicos a los cuales le tomé el test, y me fijo, desde el que menos tuvo 8 hasta el que más tuvo 22 puntos, y cuánto le sobra o le falta a cada uno para hacer el promedio, un chico promedio típico de 14,73 puntos, y yo sumo todas esas diferencias. Cuánto le falta a uno, cuánto, lo sumo y lo promedio. Eso, ¿sí?, me da casi 3 puntos. Ahora que yo estoy hablando, ustedes tienen que entender que empezamos a diferenciar lo que es entonces la variación de los puntajes de lo que es el rendimiento, es decir, cuál es el promedio de los puntajes que representan a todos. Cuando nos preguntan
en este caso, ¿en qué turno tuvo mejor rendimiento el sujeto? Estamos hablando de pararnos y mirar el promedio, ¿sí? Estamos hablando para mirar solamente el promedio. ¿Mm? Solamente el promedio. El promedio es la medida que nos habla de los rendimientos. Quien tiene mayor promedio, si tener más es ser mejor, tiene mejor rendimiento. Claramente el grupo de la mañana tiene mejor rendimiento en memoria, tiene mejor capacidad de memoria para esta prueba, ¿sí?, que el grupo de la tarde. Y cuando me preguntan qué turno es más homogéneo en la variable analizada, lo homogéneo o lo heterogéneo es un dato que tengo que buscar acá, en lo que es la desviación estándar. Entonces, en la desviación estándar yo encuentro esta información de la variación de los datos para saber si el grupo es homogéneo o heterogéneo. Y recordamos que era homogéneo es, todos tienen datos, edades, puntajes parecidos al promedio en cuestión o muy diversos en relación al promedio. Ahí el grupo es heterogéneo. El grupo de la mañana tiene casi 4 puntos y el grupo de la tarde no llega a 3 puntos de variabilidad. Interpretación. En promedio, todos los valores de la variable puntos en el test de memoria distan del promedio de 14,73 en 2,57 puntos. Este valor de 2,57 claramente es más chico que 3,80 y se puede concluir que el grupo de la tarde es más homogéneo en su rendimiento de los puntos alcanzados por la memoria de las palabras que el grupo de la mañana. Si bien el grupo de la mañana encontramos que tienen mejor rendimiento, realmente tienen mayor memoria de palabras, sin embargo el grupo es muy dispar. Lo que vamos a encontrar es mucha variación entre los que recuerdan mucho, los que recuerdan más o menos y los que recuerdan más. Hay mucha variación. En cambio, este grupo de la tarde es más parecido entre sí que el de la mañana. Siempre lo que hace es comparar. Bien, nos preguntan en el apartado A, ¿cuál es el rango de cada turno y de la escuela? Bueno, el rango del turno de la mañana, que iba de 26, los que menos sacaron, a 24, la amplitud, 24 menos 6, es 18 puntos. A la tarde tiene una amplitud un poco menor, hay menor variabilidad en sus puntajes, que es lo que advertíamos al principio, que va de 22 menos 8, da 14 puntos. Bien, en esta ejercitación del punto 2 les propone que comparen lo mismo, que comparen, bueno, cuál de los dos tuvo mejor rendimiento, cuál de los grupos es más homogéneo, etc. Bueno, lo que tendrían que hacer acá es calcular entonces el promedio de las notas en el examen de lengua de la mañana, el promedio de las notas del examen del turno de la tarde y compararlas entre sí. El promedio más alto tuvo mejor rendimiento. Y luego les pregunta sobre la variación. ¿Cuál es el grupo más homogéneo o heterogéneo? Entonces tienen que calcular el desvío estándar del turno de la mañana, el desvío estándar del turno de la tarde, así como hicimos nosotros las columnas en el ejemplo, y compararlas entre sí. El que tiene un valor más bajo de desvío estándar significa que el grupo es más homogéneo entre sí. Bueno, espero que les haya servido. Nos encontramos en el próximo video con las medidas de asimetría y de kurtosis. Que estén bien.